viendo, que nos afecta a todos cotidianamente. Vale. Lo primero, la perspectiva. Yo lo que voy a intentar hacer es una perspectiva de carácter económico sobre lo que es una guerra y lo que se puede aplicar y deducir pues, respecto a la guerra de Ucrania. De salida, para verlo, vamos a ver qué significa o qué importancia tiene, cómo podemos ver esto. Imaginemos que ahora estamos en Santo Domingo, en la República Dominicana, y yo me veo un hotel, ¿no? Un hotel que pone Meliá. Y dentro de ese hotel Meliá, pues está lleno de gente de la República Dominicana, hay camareros, cocineros, etc. Ahora bien, yo sé que esa empresa es española, creo. Sigue siendo española, no sé, no viene discutirá, pero es que bueno, estaba buscando un ejemplo, como aquí tenemos pocos ejemplos de empresas multinacionales, pues una empresa española multinacional, para que nos demos cuenta de que como economistas nosotros cuando vemos una empresa, a la hora de decidir si esa empresa eso no es española, ¿en qué nos fijamos fundamentalmente? En la propiedad del capital de esa empresa, ¿no? Es decir, podemos decir que una empresa es española si fundamentalmente el capital es español. E independientemente de que sus trabajadores no sean españoles, por ejemplo, como sucede pues, en el punto de ejemplo de este hotel Meliá, exactamente igual. Bien, entonces pensemos un poco, ¿qué es una guerra? Es un asunto empresarial. ¿En qué sentido? Pues que en vez de haber empresas dedicadas a la producción, hay empresas dedicadas a la destrucción de bienes y servicios y de los otros directamente. Pero funcionan también como algunas actividades económicas. Económicas, pues porque las empresas podemos entender como simplemente una agrupación de individuos, los soldados, con su estructura orgánica habitual, jerárquica, capital, las armas, las municiones. ¿Vale? Bien, desde esa perspectiva, si organizáramos la guerra de Ucrania, ¿qué tendríamos? Pues las implicaciones que veamos. Hombre, España ha mandado ahí Leopard, se ha mandado buena parte de su armamento y de su munición, de tal manera que tengo entendido que a los españoles quedan pocas municiones. También han hecho lo mismo los franceses, los ingleses, todo el mundo directamente. Vale, entonces es una guerra de Ucrania contra Rusia, o es una guerra en que estamos todos los que hemos aportado capital. De momento hemos aportado trabajo. El trabajo, la mano de obra, la fuerza de trabajo lo ponen los ucranianos. Bueno, en términos militares se llama la carne de cañón, lo ponen los ucranianos de momento. Pero el resto del capital lo estamos poniendo nosotros directamente. Así que desde la perspectiva económica no es una guerra entre Rusia y Ucrania, es una guerra entre Rusia y Ucrania y todos los demás países que estamos formando parte y apoyando a Ucrania directamente. Por lo tanto, una guerra entre Rusia y lo que ellos llaman directamente el occidente colectivo. Vale, ¿qué es? A continuación, cuando hablamos de una guerra, ¿qué están discutiendo? ¿Qué estamos discutiendo? Normalmente una guerra, aunque puede haber guerras entre diferentes grupos, entre 2, 3, 4, 5 actores, normalmente las guerras luego colapsan y se enfrentan dos, unos y otros. Las guerras suelen ser cosa entre dos. Por supuesto, al principio puede haber cierto distanciamiento uno otro, pero al final todos los continentes se enfrentan en dos bandos. Vale, en términos económicos, ¿esto cómo sería? Pues esto, si hacemos el trasunto a la economía, pues estaríamos viendo que hay en una guerra se enfrentan dos ejércitos, o sea, dos empresas dedicadas a la destrucción, como hemos dicho, dos empresas, que pugnan por un recurso del cual luego hablaremos. Es un duopolio, el último término. ¿Cuándo acaba una guerra? Cuando una de las empresas vence y se convierte en un monopolio, precisamente. ¿Vale? O bien cuando llega a un acuerdo y se lo reparten. Llega una negociación de París, se reparte el recurso en disputa. Luego hablaremos de cuál puede ser ese recurso. Si estoy haciendo estas primeras introducciones es para simplemente ponernos en la idea de que esto es una facultad económica y por lo tanto no es una facultad que tenga que ver con nada, que tenga que ver con otras facultades, por lo tanto filosofía y teología en caso de estas. Aquí vamos a analizar la guerra desde una perspectiva claramente económica como una actividad económica, porque utiliza recursos escasos con el objetivo de obtener otra serie de recursos escasos. Nada más. Vale, la implicación hemos dicho que estamos en guerra. También España está en guerra. Por supuesto, no está en una guerra en términos formales, declarados, que eso sería si estuviéramos en una facultad de Derecho, pero como aquí no estamos en una facultad de Derecho, sino que estamos en una facultad económica, objetivamente estamos en guerra, porque simplemente mandamos nuestro capital en una guerra mancomunada, el occidente colectivo pues está enfrentando a Rusia, ¿con respecto a qué? Pues con respecto a lo que parece una determinada zona en Ucrania directamente, porque es una cuestión, como dijo el otro día
el gobernador del estado de Florida, preguntándose qué pintan los Estados Unidos en una pelea donde dibujar la raya de una frontera en un país donde la mayor parte de los norteamericanos no saben ni dónde está directamente. Nosotros tenemos alguna idea de por dónde está Ucrania, en la capital, porque en los últimos meses lo hemos oído hablar, pero me hubiera gustado hace 5 años que hubiéramos preguntado a la mayor parte del personal de este país dónde demonios está Ucrania. Por allá, directamente. Punto. Y entonces está discutiendo donde la frontera de Ucrania con respecto a Rusia está a un lado, o más para allá, unos kilómetros más para allá o más para acá. Punto. Vale. Por lo tanto, estamos discutiendo respecto a la posesión de un recurso, unos cuantos kilómetros cuadrados de un sitio a otro. Eso es desde esta perspectiva económica lo que me interesa. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que estamos en guerra. Estamos en guerra con los recursos. Y nos tenemos que olvidar, ya que estamos en una dificultad económica, de todo lo demás. Bueno, por cierto, que estamos en guerra es una cosa obvia directamente. Hace un momento me he metido en la página web de la UAM y lo primero que aparece cuando te metes en la página web de la UAM pone a continuación la UAM con Ucrania. La bandera de Ucrania, pues que antes nadie tenía ni la menor idea de cómo era, ahora vamos, está en cualquier sitio. Está casi ondea tanto como la bandera española en algunas zonas, creo que está. La última vez que pasé por Cibeles había tantas banderas españolas, había un montón. Ya sabe que el gobierno de Madrid le gusta mucho las banderas y hay tantas banderas ucranianas. Los colores azul y amarillo ya están hasta en la sopa directamente, los ha utilizado. Luego, a continuación, ¿por qué también sé que estoy en guerra? Pues una serie de elementos anecdóticos. Por ejemplo, pues la uniformidad de todos los medios de comunicación que tienen una postura común directamente en esta guerra. Lo típico sucede en una guerra que ya veremos por qué razones se hace esa uniformidad. No hay una diferencia. Puede haber diferencia entre los medios de comunicación e información respecto a otros criterios. Pero aquí, curiosamente, me da igual que sea un medio de comunicación de derecha, de izquierda o de centro, todos comparten la misma posición en esta guerra. Es típico de una guerra. El otro elemento, también sabemos que estamos en una guerra por la prohibición de los medios de información / propaganda de los otros. Pues, por razones profesionales, es decir, porque me dedicaba a esto de la inteligencia económica, antes decía, voy a ver qué dicen los de Russia Today. Obviamente, sé que estaban hablando propaganda. Obviamente, lo sabe cualquiera. Pero ahora ya no me dejan seguir acceder. Papá Estado europeo, pensando en mi virginidad intelectual y no sea que los rusos me vuelvan tonto, han decidido que no puedo acceder a Russia Today. Los norteamericanos pueden, menos me parece, son más listos, pero los europeos, al menos los españoles, no podemos acceder a ninguno de los medios de manipulación o información o propaganda rusos. Obviamente, los medios de manipulación, información y propaganda occidentales puedes acceder sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. En fin. La idea es, adicionalmente, a la hora de hablar de las explicaciones de esta guerra, hay una cosa que me irrita profundamente y es lo que yo llamo pues, la maldición o la peste de la moralización. ¿Con esto a qué me refiero? Una de las características más habituales del llamado pensamiento débil occidental es la moralización de todo, que consiste en lo siguiente. Max Weber lo dijo con precisión en un libro llamado, un ensayo que se llama La política como vocación. Llamó ayecto a ese comportamiento que consiste en utilizar la moral como instrumento para tener razón. Uno de mis escritores más favoritos, que es Sánchez Ferrosio, lo llama fariseísmo moral, que consiste en lo siguiente. Algo así como un argumento que va de la siguiente manera. Como yo soy bueno y tú eres malo, yo tengo razón. Ya está. Fariseísmo moral. Moralización. Los buenos tenemos razón. Detrás nos existe la razón, por lo tanto los otros son equivocados, pero están equivocados porque son malos directamente. Obviamente esto es lo típico, la moralización en el mundo occidental está llegando a los extremos de delirio porque va contra sus propios intereses. Por ejemplo, se ha comprobado, ya lo veremos más adelante, pues como Putin es malo, es perverso, muy malo, es pecaminoso, es malo, es responsable de todo, por lo tanto hay que perseguirlo. Eso es, como veremos en economía de la guerra, es un completo despropósito si quieres ganar una guerra. Ya veremos por qué razones. No lo digo yo, lo dicen los expertos en economía de la guerra. Nunca demonices al adversario, nunca. Pero parece ser que el pensamiento del occidental lleva la costumbre, desde que arranca con las cruzadas, de eso, de convertir a los enemigos en malos, de tal manera que los malos se merecen perder porque son malos. Un completo despropósito.
¿Qué es lo que intento hacer aquí en esta breve charla? Bueno, la moralización convierte a todas las guerras en una guerra religiosa, que es lo peor. Yo prefiero, cuando hablas y estudias la guerra un poco, las guerras antiguas, de la antigüedad, donde no había moral. O sea, tú lees la Ilíada y son una pandilla de salvajes que van a coger de un sitio a otro. Y Ulises es un ladrón y un pirata, todo el mundo lo tiene absolutamente claro, pero no es que sea bueno o malo. El problema es cuando alguien conviertes a alguien malo, que entonces ya le tienes que extirpar el mal por obligación, y entonces tienes que acabar con él y no hay posibilidad de negociación, porque con el mal no se puede transigir. Cuidadito con la moralización que es tan habitual en los medios de comunicación. No saben lo que llamo que es una absoluta maldición, esa de la moralización de algo como la guerra. Vale, con esto se estoy enfocando a lo que quiero. Lo que quiero es que entendamos la guerra de una perspectiva claramente economicista, económica. Por lo tanto, no moral, no moral. Dos, no psicológica. Estoy tan aburrido ya de oír estupideces como que la presente guerra la tiene la culpa los problemas psiquiátricos o psicológicos del señor Putin, que me parece ya desde un delirio completo. Simplemente a efectos ilustrativos. Cuando a veces he dudado de esto, les he comentado a alguno, cuidadito con los que sustituyen a Putin como tengáis éxito y cambiéis el régimen. El otro día, sin ir más lejos, el segundo de Putin, Medvedev, se atrevió a decirles a los directivos de las empresas del complejo militar industrial ruso lo siguiente, porque les ha obligado a cumplir, tienen que cumplir algunas normas de producción, por ejemplo, para este año 1.500 tanques. No está mal. 1.500 tanques. Recordad que se le van a mandar a Ucrania algo así como 60 Leopard, 1.500, es el objetivo de producción. Y entonces Medvedev, que es el que sustituiría a Putin, tuvo la humorada de decir que recordaran a los managers de las empresas militares que lo que hacía Stalin en la Segunda Guerra Mundial con los managers que no cumplían los objetivos del plan, fusilarlo, eso lo dijo directamente Medvedev. Así que cuidadito con quien sustituye. Lo digo por los psicólogos, esto que la culpa la tiene Putin, quitamos a Putin, es absolutamente una cosa delirante, que todavía haya gente que diga, ¿no?, o vaya por ahí a la hora de explicar lo que está ocurriendo con estas ideas estúpidas, morales o psicológicas, a la hora de entender lo que está ocurriendo. Bien, no me voy a meter en cuestiones geopolíticas, me voy a explicar el largo plazo que hay debajo de esta guerra, el por qué el Occidente colectivamente se ha introducido en una guerra que es una guerra de fronteras, que es simplemente donde dibujar una frontera, unos kilómetros para uno o para otro, entre dos estados que le sobra sitio, porque a Rusia no le falta territorio, y Ucrania también tiene un montón de territorio, o sea que es una cuestión de, oye, por eso un poco en la frontera, un poco más para allá, para acá. Eso es todo. ¿Cómo es que nos hemos metido en esta completo lío? Es un poco de delirio. Para mí la explicación más convincente me la da un economista llamado Jeffrey Sachs, un neoclásico, que tiene un artículo muy bueno, está en castellano, también lo podéis leer, en que estudia la geopolítica del asunto, dirigido por un grupo de neocons norteamericanos, a partir de algunos como Donald Kagan, su mujer Victoria Nuland, etcétera, donde, dentro del marco de qué va a hacer Estados Unidos en el próximo siglo, pues han decidido, pues que un poco irracionalmente para los realistas norteamericanos, jugar en dos frentes, meterse con Rusia y luego con China, cuando China necesita a Rusia y Rusia se va a ayudar, se va a enfocar mucho más a China. Pero en fin, esos son problemas, si queréis lo hablamos luego, en términos geopolíticos, geoestratégicos. Hoy me voy a centrar fundamentalmente en el terreno de entender la guerra desde un punto de vista más economicista, de tal manera que no me voy a ir por las ramas de la geopolítica. Si queréis esto otro día lo hablamos largo y tendido, cuál es lo que habría debajo de todo lo que está ocurriendo y de lo que puede suceder a lo largo de este siglo. Dejaré, por lo tanto, la geopolítica, repito que es, lamentablemente, es lo más interesante y lo más divertido, pero eso lo dejamos para otro día. Hoy no va a ser nada divertida la charla que os voy a dar, y ya veréis más adelante. Vale, dejando la geopolítica, entrando, por lo tanto, en el terreno más claro de la economía de la guerra, he de decir una cosa, que, curiosamente, cuando yo empecé a dedicarme a esto, pensaba que era un tema tangencial. Pues bien, no. Adam Smith ya tiene información de la riqueza de las naciones, que hay de todo en la riqueza de las naciones, tiene un capítulo dedicado a la guerra. Por supuesto, entre los clásicos de la época, por ejemplo,
me leí hace poco dentro de los clásicos de izquierdas, podéis coger el Antilibre de Engels, y la tercera parte dedica 3 capítulos a lo que llama teoría de la violencia. Tanto Marx como Engels estaban muy preocupados e interesados con la idea de hacer una guerra industrial y estudian la guerra desde esa perspectiva, una perspectiva de empresa directamente. Y por supuesto, Marx se ganaba la vida, pues haciendo artículos, pues se ganaba, entre comillas, la vida, pues se ganaba un poco la vida, más bien era un mantenido directamente, pues escribiendo artículos respecto a comentarios sobre geopolítica y sobre la guerra. Le interesaba mucho, y a Engels no, digamos, le interesa enormemente las cuestiones militares. Curiosamente, luego hasta que aparece Lionel Robbins en el 39, que tiene un libro también sobre economía en la guerra, pues no se habla mucho, aunque porque se queda un aspecto mucho más fuera un poco de la teoría económica convencional, pero a partir de los años 50 en la teoría de juegos hay un incremento brutal de interés en el uso de la violencia y en la guerra, y ahora digamos, hay un cuerpo entero dentro de la teoría económica que se dedica a estudiar la economía de la guerra, con instrumentos conceptuales y analíticos exactamente iguales que los que se utilizan para estudiar la economía de la paz directamente, que es lo que se explica normalmente. Ahora bien, la predisposición es no hablar de economía de la guerra, de tal manera que curiosamente en esta facultad no hay ninguna asignatura de economía de la guerra. Yo doy economía de la guerra, pero lo doy en humanidades. ¿Por qué? Pues porque aquí no se utiliza esto, de tal manera que nuestros economistas salen perfectamente mal formados para entender el mundo, porque el análisis de la violencia no forma parte. ¿Por qué no forma parte? Bueno, porque la autónoma está comprometida con la paz y nuestra facultad económica es quizá más. Será por eso. No sé. Pero, por ejemplo, el asunto es que a la hora de entender los conflictos no tenemos ni idea. Y hay una cosa que nos ha extrañado mucho, yo he ido pidiendo bibliografía, cuando ha salido lo de la guerra económica, de pronto apareció hace una cosa más vieja, de las patatas, ¿no? Bueno, pues bastante más vieja. La guerra económica, y ahora, cuando de pronto hay bibliografía, anda demonios, pero si se están haciendo guerra económica, ¿qué significa? No se explica así, nunca se ha explicado. Aquí no sé si los de estructura habéis analizado alguna vez desde la perspectiva, pero si no, no, simplemente es, pues los mercados funcionan mejor o peor, internacionales, si el tipo de cambio es flexible o no flexible, si hay problemas, por dónde están, cómo los mercados financieros se ajustan, pero la utilización precisamente de los mercados financieros como instrumento de guerra económica, yo al menos no conozco, y es un hecho obvio. En fin, en general, lo que quiero decir es que sí que existe una aproximación, incluso desde la teoría económica, y no es divertido, pues es de lo que me toca hoy hablar aquí, y es lo que repito que otro día, si queréis, hablamos del tema de geopolítica. Vale, definamos entonces la guerra desde un punto de vista de la teoría económica. La guerra, olvidémonos de que sea buena o mala, ya veremos, porque es una cosa justa e injusta. Esas son calificaciones sobre la guerra que son propios de otras facultades. Por ejemplo, que la guerra sea buena o mala, eso son los de teología, los que están por allá, ¿no? Los curas y eso. Son los que inventaron el concepto de guerra justa, pues San Agustín. Luego ya lo llegaron hasta el extremo cuando el obispo de Béziers, el famoso cuando toma Carcasona y dice: matadlos a todos, que Dios distinguirá los buenos de los malos. Frase genial directamente. Una guerra justa. Si quieres en el otro mundo, pues te puedes cargar a todo el mundo, y a Dios a uno los manda al barrio bueno, al paraíso, y a otros los manda pues ahí a los barrios bajos, al infierno. Entonces, vale. Guerras justas e injustas no es asunto mío. Guerras legales o ilegales tampoco es asunto mío. Eso es de la facultad de Derecho. A mí me interesa la guerra como tal mecanismo. ¿Y qué es? Un mecanismo de asignación de recursos. Anda. Claro, la economía no es la ciencia que estudia la administración de recursos escasos, susceptibles de usos alternativos, definición de Lionel Robbins. Pues bien, la guerra es un mecanismo de asignación de recursos. Significa que hay un recurso, yo lo quiero, tú lo quieres, ¿cómo nos lo distribuimos? La guerra es un mecanismo para distribuirse un recurso escaso que diferentes actores quieren. Tan simple. Y por lo tanto, los economistas, ¿cómo tenemos que juzgar si es un mecanismo eficiente o no eficiente? Porque nuestro criterio no es si moral o inmoral, no es si, en principio, justo y injusto, es si es eficiente o es ineficiente ese mecanismo. Pues bien, para los economistas la guerra es un mecanismo, en principio, y casi en final, ineficiente para asignar recursos. Es ineficiente. Habrá que estudiar por qué. Es ineficiente desde un punto de vista agregado, pero existe luego a continuación la implicaciones que es un mecanismo a nivel agregado ineficiente, pero a nivel individual eficiente. ¿Es una contradicción? Sí. Nos podemos encontrar con muchas situaciones donde los individuos
individuos se comportan racionalmente cuando, desde un punto de vista agregado, el resultado es irracional. Pues bien, la perspectiva económica de la guerra es que la guerra es un mecanismo racional para los actores que se meten en ella, porque existe una guerra, pero irracional desde un punto de vista agregado. Pero es racional. ¿Para quién? Para los actores que están en ella. Veamos, comparémoslo con un mercado. En un mercado, por ejemplo, hay unas empresas que compiten por algo, por ejemplo, por los clientes. En los mercados las empresas compiten por un recurso que se llaman clientes, por la gente. ¿Vale? Y entonces, ¿cómo consiguen eso? Pues en principio, pues existen diferentes maneras de competir. Por cierto, ¿qué es competir en un mercado? Intentar ser tú el monopolio. Las empresas compiten para ser monopolios. No nos olvidemos eso. Eso lo sabe. Nos lo había enseñado el señor Marx y nos lo había enseñado el señor Schumpeter. Luego a Marx se le olvida. Y ya en las clases de teoría económica se olvida completamente. Pero las empresas compiten con el objetivo de ser monopolio, punto. Porque ser monopolio, como dijo John Hicks, tiene una ventaja, tiene una vida tranquila. No solamente sacas beneficios, sino que tienes una vida tranquila. O sea, las empresas compiten por ser monopolios. Para ser monopolio te tienes que cargar a las otras, ¿vale? O sea, una empresa logra sus objetivos cuando se convierte en monopolista. Y para ser monopolista tienes que echar del mercado a las otras, ¿vale? Ahora bien, frente a la competencia de mercado, ¿cómo tú haces la competencia de mercado? Hombre, ahí está la mano invisible de Melville. Para echar a las otras empresas, tú utilizas un mecanismo que es innovar en bienes, en productos, en procesos, hacer las cosas mejor, vendes más barato y echas a otras empresas. Vale, perfecto. Perfecto. Fijaros que la mano invisible, la competencia de mercado es un mecanismo mirado desde esta perspectiva. Y quiero que la veáis como un mecanismo de cargarte a otras empresas. Cada empresa intenta cargarse a las otras. Pero lo hace por un mecanismo indirecto, que es bajar los precios y echar del mercado. Y eso nos beneficiamos los demás. ¿Vale? ¿Por qué la guerra es ineficiente? El objetivo de las empresas en guerra, de los ejércitos que están en guerra, es el mismo. Quedarse con un territorio, quedarse con una población, me da igual. Pero no utilizan un mecanismo indirecto. El mecanismo indirecto es: vente con nosotros, vente conmigo, con mi país y tendrás mejores ventajas. Por cierto, no puedo evitar pensarlo, que eso fue lo que intentó hacer Rusia en el año 2014, antes del 2014, con Yanukovych. ¿Qué intentó decir? Podéis iros con Europa o con Rusia, os doy más ventajas económicas, pero lo hicieron el golpe de Estado en el año 14, no nos olvidemos. Pero Rusia lo intentó por esta vía, la vía del soborno. La vía de que interesa venirte con nosotros. No le funcionó, ha ido por otra vía, ¿vale? Pero volvamos entonces a lo que es la guerra. La guerra es intentar tú quedarte, ser el único ejército que queda, dominando un territorio, habiendo echado a los otros. ¿Pero cómo? Utilizando, no bajar los precios, sino la violencia, destruyendo directamente a los competidores. Pero no nos olvidemos, por eso esas relaciones existen entre competencia y guerra. Es decir, cuando una empresa echa a otra del mercado, simplemente esa otra empresa entra en quiebra y desaparece. Se pierde el capital. Cuando un ejército gana a otro, se carga el capital humano, físico del otro. En ambos casos se produce el mismo efecto. Luego, por lo tanto, ver que existe una clara relación entre el mercado entre el mercado pacífico y la guerra como instrumento de asignación de algo, de un recurso que los diferentes actores quieren. Para entender cuál es la diferencia, mejor, os voy a poner un ejemplo muy conocido en teoría de juegos, que se conoce como la subasta del dólar. La subasta del dólar es una subasta que organiza un señor llamado Martin Shubin, un matemático experto en teoría de juegos. En las tardes, verano, con sus amigos, y entonces los invitaba a su casa y organizaba, antes de llegar a la cena, mientras estaban tomándose unas copas, el tío tenía la morada de organizar la subasta de un dólar. Que la subasta del dólar lo cogía, estoy hablando de los años 50, sacamos $1
subasto. ¿Quién da más por este dólar? ¿Vale? Tan simple, es una subasta de $1, ¿no? Ahora bien, Zurich es un experto en teoría de juegos y entonces inventó una subasta muy característica. Fijaros, lo típico de la subasta, tal como estamos haciendo, es una subasta al alza o inglesa, es que se lleva con algo quien paga más, por ejemplo, la subasta de un cuarto, Sotheby's. Él se inventó una subasta también hacia el alza, una subasta inglesa, donde lo importante es que quien se quedaba con el objeto subastado, el dólar, no era aquel que pujaba más por él. Sí, se quedaba con él. Pero la característica que tenía es que el segundo que se quedaba, el que perdía, también pagaba. ¿No veis? O sea, es una subasta donde el que se queda con el dólar no solamente aquel que da más por $1, por el billete de $1, sino aquel también, el segundo, el que pierde también tiene que pagar lo que ha apostado, lo que ha pujado. Entonces, fijaros qué mecanismo más curioso tiene este juego, la subasta del dólar. Vamos a imaginar que estamos subastando el dólar. Yo a veces a otros estudiantes les he dicho hacerlo, porque, como dice Zurich, luego al final la gente se enfadaba con él. Y entonces, para evitar eso de subastar de poco en poco, vamos a subastar de tal manera que las pujas hay una de 10 céntimos en 10 céntimos, o 10 centavos en 10 centavos, ¿vale? Aquí yo saco, en el caso de los dólares, ya sabéis que hay un papel moneda que es un billete de dólar, pues imaginad, me saco un dólar y digo, a ver quién paga más. Y entonces puede haber varias gente, pero vamos a suponer que solamente hay dos que quieren subastar, que quieren jugar. El individuo A y el individuo B. Empieza la subasta y el individuo A dice, bueno, pues por $1, pues mira, 10 centavos. 10 centavos. Entonces B tiene que decir sí, ¿no? Si no entra B en la pelea, perfecto. Porque A se lleva por 10 centavos $1, ha ganado 90. Ojo, ¿no? Perfecto. Pero entonces B dice, hombre, este se va a llevar por $1 por 10 centavos, no, voy a subir la apuesta. 20 centavos. Vale, ahora la pelota está en el terreno de A. A que tiene que decir si sigue o no sigue, obviamente. Entonces dice, pasa. Pasas, me parece muy bien que pases, pero ocurre que no te sale gratis. El segundo paga. Si A pasa, tiene que pagar 10 centavos. No se lleva nada y paga 10 centavos. Y B, por 20 centavos se lleva $1. Entonces dice, hombre, me interesa objetivamente subir la apuesta. Segunda ronda, 30 centavos. Bueno. Ahora el problema le pasa a B, porque si B se queda sin decir nada, no es que se vaya a decir, cuando voy a la calle, te quedas tú con el dólar, como pasa en las subastas normales. No, tiene que pagar a Martin Schubert 20. Luego tiene que decidir entre poner 20 a cambio de nada o subir un poco la apuesta. A lo mejor el otro se retira. Elige perder 20 con seguridad o tener una probabilidad de que por 40 centavos te lleves un euro. No os digo que a continuación pone 50. Le toca a. Entonces tiene que decidir entre perder 30 o subir. Imagina, ¿qué haces? Ofrece 60, todavía tienes margen de beneficio, un 40. El otro la perdería 50, luego adivinando qué le interesa hacer. Vale, ¿a qué me interesa que nos quedemos un poco? ¿80, 90? Las cosas se han puesto turbias. Porque ahora B ha dicho 90 centavos por el dólar. A tiene que decidir entre retirarse o no. Si se retira, paga 80 centavos. Si no se retira, le tiene que poner el dólar. Por lo tanto, en el caso de que ganara, no ganaría nada. En el caso de que gane, no gana nada. Pero la otra alternativa es perder 80. $1. Vale, tío, no me llevo nada, $1 por $1. Pero, ya. Entonces, ¿qué tiene que decir? Bueno, esto no es porque ya, si me quedo parado, pierdo 90. Si sigo la apuesta y gano, pierdo 10. Lo que está entre perder 10 o perder 90.
50 subir, que el asunto llegaba a lo siguiente. El que ganaba el dólar llegaba a pagar 4,5 dólares por un dólar. El siguiente pagaba 4,40 €. ¿Os dais cuenta? Por un dólar. Así que Martin Schuber le daba un billete de un dólar, el otro le daba 4,50 y el otro le daba 4,40. Subasta del dólar. La subasta del dólar es muy interesante porque observad lo que tiene, qué características tiene la subasta del dólar. Paga el segundo también. ¿Qué es lo que ocurre con una guerra? Una guerra tiene un elemento claro de subasta del dólar. ¿Por qué? El que gana, gana. Pero el que pierde también pierde. El que gana, gana, pero tiene que apostar. El que pierde, pierde. Es decir, colectivamente hablando, el ganador y el perdedor pierden a la vez. Sin contar con que adicionalmente, en la subasta del dólar, el dólar estaba por aquí, pero normalmente cuando hay una guerra, el objeto subastado se va deteriorando. Por ejemplo, lo que estamos viendo cuando vemos imágenes de lo que está ocurriendo en Ucrania. Vemos un país devastado. Es como si una subasta del dólar donde el dólar cada vez fuera valiendo menos en cada ronda, porque cada ronda en una guerra va deteriorándose lo que se está subastando. El juego maligno de la subasta del dólar nos está indicando que los individuos intentando ganar se meten en una lógica que acaban todos perdiendo. Vamos entonces ya a analizar concretamente este mercado. Lo voy a hacer separándolo en diferentes cosas. Vamos a ver entonces, vamos a analizar técnicamente, teóricamente, formalmente una guerra. Primero, vamos a decir que existe algo que está en disputa. Y como es algo que puede ser cualquier cosa, cuando hay algo que está en disputa, que no sabemos lo que es, ¿qué hacemos? ¿Qué es? X. No sabemos qué es. Así que X es, voy a llamarlo recurso en disputa. Este recurso en disputa no puede ser. Vale, ahora estamos viendo en Ucrania lo que nos dicen que es el recurso en disputa. Es decir, tal y como nos están diciendo, pues se refiere a, concretamente, tal y como lo ha definido jurídicamente Rusia, está en disputa el Donbass, Kherson, Zaporizhia, Kharkov. Una zona que se encuentran al este del Dnieper. Vale, eso es lo que dicen los rusos, está en disputa. Otros dicen que es toda Ucrania. No parece ser que los rusos quieran toda Ucrania en principio, pero desde el punto de vista ruso, el objetivo parece ser de los neocons es acabar con Rusia y desmembrarla en 5 partes. Guerra existencial, peligrosísimo meterse en eso. No sé qué es X, luego podemos hablar un poco más. Nosotros, como estamos haciendo teoría, vamos a hacer recurso en disputa X. Lo vamos a utilizar cuando hagamos ejemplitos comparando con la guerra ucraniana, pues la cosa más elemental, más simple, pues es simplemente esa frontera que es inestable, que no sabemos dónde está. Cuando se hunde la Unión Soviética, pues que aparte, pues entonces hay esas zonas que está Crimea, que parece ser que fue una noche de borrachera que Khrushchev se la regaló a Ucrania, que era entonces parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o las zonas básicamente rusófilas, rusohablantes, que se encuentran básicamente en esas grandes zonas que es donde se está produciendo los combates. Y de donde ya antes del 2014 ya había una zona rusófila, de 2014 en adelante la situación era de guerra civil, obviamente, como bien sabemos en el Donetsk y en Lugansk. Vale, este es el recurso de disputa. A continuación, voy a llamar con estas letritas a los destrozos que la propia guerra genera en los recursos en el periodo T. Por lo tanto, destrozo, deterioro en el recurso en X en el periodo T. Vale, X tiene un valor. No lo sé, ya hablaremos un poco más de eso. Ese valor, en el subasta del dólar, el dólar vale siempre lo mismo en la subasta.
Pero una guerra se va deteriorando. Obviamente Ucrania hoy vale mucho menos que valía antes de la guerra. Indicadores, según he leído, que se están diciendo el Banco Mundial, se calcula que ahora mismo el volumen del deterioro de Ucrania, solamente el capital físico, está en torno a $500 millones de euros. Más de 500.000 millones de euros ha sido el destrozo en edificios, fábricas, vías de comunicación. De momento iba creciendo cada día, obviamente. Sin contar las pérdidas, el valor humano de las pérdidas, sino simplemente el del capital físico ucraniano de deterioro. Llamaré a continuación losses, las pérdidas de quienes participan. Y voy a distinguir entre dos tipos. Las pérdidas del atacante, que luego tendré que hablar un poco más del atacante, y LB sub T, las pérdidas del defensor. Por lo tanto, voy a hacer una cosa, y es no es necesario hacerlo, pero lo voy a hacer así. Voy a distinguir en que hay un atacante y un defensor. Ataca. Rusia. Ataca. B. Los rusos, hay dentro de Rusia, obviamente, su aparato de información, de propaganda, está diciendo que ellos están defendiendo directamente. En el mundo occidental decimos que Rusia está atacando, que es el atacante, y que está rompiendo la legalidad. Para los rusos, la poca información que tengo de lo que dicen los medios de comunicación rusos es todo lo contrario. Es decir, todo el occidente colectivo está atacando a Rusia, su esencia, su existencia. Me extraña cuando la prensa occidental dice, eso es manipulación. Es decir, vosotros que estáis haciendo es lo mismo, es el problema de la moralización directamente. Yo me voy a olvidar de esto y a pérdidas de atacante y defensor. Me interesa diferenciar entre atacante y defensor por algo que veremos más adelante respecto a la función de producción de los ejércitos, ¿vale? A la capacidad de atacar. Porque, teniendo en cuenta esto, ahora voy a decir cuándo es racional que ataque. A ver, para quedarse con X, ¿cuándo es racional? Puede ser racional cuando sucede lo siguiente: lo que espera ganar atacando sea mayor que sus pérdidas cuando ataca. ¿Vale? Eso sería la lógica. Vale, vamos a llamar P suma, que luego tendremos que hablar mucho más de ella, a la probabilidad de victoria del atacante. Por lo tanto, P sub B va a ser la probabilidad de victoria del defensor, de que pueda hacer eso. P, probabilidad de ¿cómo se mide estas probabilidades? Vamos a ver luego cómo podemos aproximar. Estamos simplemente haciendo un ejercicio teórico. ¿Cuándo es racional que A ataque y cuándo es racional que B defienda? Porque una guerra es cosa de dos. Es decir, si A ataca y B no defiende, no pasa nada, mira, ¿qué consigues? Es decir, el otro, digamos, en este juego, en esta subasta rara de Shubik, que es la guerra, se ha retirado. Pues vale. Bueno, matemáticamente, es una cuestión de expectativas. Vamos a ponerlo muy simple, digamos. La probabilidad de ganar, por lo que ganas, como la probabilidad de ganar algo por lo que ganas. ¿Qué es lo que ganas? X menos lo que pierdes, el destrozo, ¿vale? 20 menos tus pérdidas, tú atacarás, en principio, vamos a cualificar luego esto, si esto es mayor o igual que a 0. Tan simple como esto. Recordad que esto es probabilidad de ganar. Por lo que ganas menos lo que has tenido que apostar, son tus pérdidas, mayor o igual que 0. Si se da esto, en principio, lo cualificaremos luego, a ti te interesaría atacar. Es exactamente el mismo argumento que podemos hacer cuando dedicamos y decidimos comprar o no comprar un número de lotería. Probabilidad de ganar por lo que te cuesta la lotería, no, probabilidad de ganar por lo que ganas
Si te sale el número premiado, millones, la probabilidad muy baja. Lo que te ha costado la lotería, racionalmente debería de comprarlo si esto es mayor igual. ¿Entendido? ¿Alguien? ¿Os acordáis? ¿Tú lo entiendes? ¿Que eres la de friki que estás en primero? ¿Más o menos? ¿Me sigues? Porque es muy elemental, lo hacemos todo. ¿Te interesa hacer algo? Hombre, la probabilidad de ganar por lo que gano, pues esto es lo que tengo que pagar. ¿Me interesa o no? Estamos haciendo este cálculo implícitamente en nuestra cabeza. Por lo tanto, a A le interesará atacar siempre que se cumpla esto. Paso que se cumpla esto. Fijaros este cociente, es muy importante. Es decir, para atacar, tu probabilidad de ganar tiene que estar por encima de esto, de este cociente. Y un cociente, el valor es más alto cuanto el numerador sea más alto y el denominador más bajo. Es decir, que tú estarás dispuesto a atacar, lo tendrás, debes de estar más seguro de ganar conforme tengas muchas pérdidas. Imaginad que tus pérdidas son tales que esto, imaginad que esto fuera igual a 0,9. ¿Atacarías? A no ser que tuvieras la idea de que tu probabilidad de ganar es el 95%, no atacarías. Eso es lo que nos dice racionalmente esto. Imaginad una situación donde ocurriese esto. Esto implicaría que el numerador y el denominador son iguales, luego este cociente, ¿qué sería? 1. ¿Atacarías? No, porque no puedes tener una probabilidad mayor del 100% de atacar. ¿Vale? Es decir, la lógica te dice que esto es lo que te marca. Y si tus pérdidas son más altas, lo cualificaremos, que lo que puede ganar sería ridículo. No tienes un 150%. Es decir, la racionalidad de meterse en una pelea, la primera base es esta. Tú te metes en una pelea si crees, si tienes una expectativa de ganar superior a este cociente. Luego veremos de qué dependen tus pérdidas y de qué depende esto. ¿Vale? Para que haya guerra es necesario que luego venga el que recibe el ataque, por ejemplo Ucrania, esté dispuesto a meterse en guerra. La lógica es la misma. Ucrania, como ha ocurrido, se defenderá militarmente, se meterá en una guerra cuando ocurra esto. O lo que es lo mismo, cuando su probabilidad de ganar sea mayor que esto. Esta formulita nos permite ya meternos con alguien personalmente. A mí también me gusta meter con gente, personalmente. Pero no me voy a meter con Putin, hombre. Luego me meteré si no. Ahora me voy a meter con Josep Borrell. Veamos. Eres economista. Yo también. Él y yo sabemos que la guerra es un mecanismo ineficiente para resolver los problemas. Vale. Si tú dices a continuación, y Ursula von der Leyen, esa es más tonta. Todo el mundo reconoce que es una mujer muy competente, lo era cuando era ministra de Defensa. Bueno, los verdes ya saben, ya prefiero hablar de ellos alemanes. Pero en fin, olvidémonos de ellos. Si tú le dices a Ucrania que Europa, nosotros, vamos a apoquinar $500 millón cuando acabe la guerra, ¿qué significa? Que para Ucrania, de sub T se convierte en cero, no va a tener que pagar nada. ¿Y entonces qué ocurre con este cociente? Que disminuye. Luego significa que esto incentiva a Ucrania a seguir luchando, a seguir yendo al matadero. O sea que, esta es una de las cosas bonitas de la teoría económica cuando da paradoja. Te pones en plan bueno y le dices, joder, nos han machacado, nos están bombardeando los rusos, qué cabrones que son, bla, bla. ¿De acuerdo? Pero eso ya sabéis, son argumentos morales. A mí estoy en economía. Lo que a mí me interesa es lo siguiente. Tú vas de bueno. No os preocupéis porque nosotros os ayudaremos, pondremos todo. Os daremos. No vais a sufrir las consecuencias de la guerra. Lo va a pagar la Unión Europea.
D sub t es 0. ¿Y esto qué implica? Como D sub t es 0, significa que este cociente, cae. Porque eso se ha aumentado negativamente. Significa que, a lo mejor antes, la situación era tal que Ucrania se podía plantear: voy a buscar un acuerdo pacífico. No creo que sean las pérdidas, porque el destrozo se produce. Lo que pasa es que no hay pérdidas de la independencia del destrozo. No. Es decir, yo me refiero a que lo que ha dicho la Unión Europea va a ser que D sub t no le va a costar nada. Pero entonces el denominador aumenta y el cociente disminuye. No. Espera. Imagínate, tú tienes 500.000 directamente, millones te va a costar. ¿Eso te va a costar? Para ti es que hay que verlo siempre al contrario. Esas son las pérdidas. No es el deterioro del recurso. Sí, es el deterioro del recurso. Puede ser las dos cosas, pero la idea que yo barajo básicamente es que hay que diferenciar. Si el cociente aumenta. ¿Eh? Es que sí. Si tú haces D0, entonces el cociente, conforme esto crece, ¿vale? Esto cae y esto sube. Vale, conforme D crece. ¿Vale? Y por eso ocurre que conforme la guerra va creciendo, va aumentando periodo a periodo, ocurre que dices: pero si esto, ¿para qué voy a estar pegándome por algo que tiene menos valor? Es la lógica. Entonces, si ves esto, es decir, conforme pasa el tiempo, D sub t crecería. Esto caería. Y esto crecería, por lo tanto, significaría que tendrías menos incentivo a seguir la guerra. ¿Me sigues? Eso vale para Rusia. No, vale para Ucrania también, para los dos. Pero vamos a ver, yo lo veo de la perspectiva de Ucrania, de que ahora mismo ocurre que lo siguiente: si por el contrario para Ucrania esto disminuye, no vas a tener pérdida directamente. Su T va bajando, ya no son 500.000 millones menos porque vas a tener que pagar menos. Esto de aquí abajo, al ser más pequeño directamente, todo esto hace, esto al ser más pequeño, esto tiende a bajar y esto tiende a subir, porque esto crece, la diferencia crece y esto correspondientemente tiende a bajar. Baja la probabilidad. No, baja el límite para meterte en un conflicto. Es decir, la idea es que tú imagínate lo siguiente. La idea es lo siguiente. Intuitivamente se ve al principio, y por supuesto, cuando te das cuenta de los signos, lo intuyes inmediatamente. Tu objetivo es meterte en un conflicto si te resulta rentable. Resulta rentable significa si la probabilidad de ganar por lo que ganas te compensa las pérdidas que vas a sufrir. Probabilidad de ganar por lo que ganas. Cuando las ganancias van disminuyendo, tendrías que tener una probabilidad más alta para meterte en un conflicto. Porque ocurre que esto sería más pequeño. Luego, para meterte a meter, deberías estar todavía más seguro de que tu probabilidad de ganar es elevada. Al contrario, si ocurre que tus ganancias potenciales son mayores, pues te arriesgas más a meterte en un conflicto. Exiges menos probabilidad de victoria. Y por lo tanto, si exiges menos probabilidad de victoria, significa que despreciarás. Exiges menos probabilidad de victoria, significa que estás menos dispuesto a buscar otros caminos de negociación pacífica. ¿Ves la lógica? Entonces, ocurre que por eso las guerras todas tienen un final. ¿Por qué tienen un final? Porque las guerras tienen un coste cada periodo. Y luego, por otro lado, el valor del recurso va disminuyendo. En ese momento dices: ¿para qué te interesa? Por eso, no hay guerra que dure eternamente. Las guerras son ineficientes, costosísimas. No solamente tienes que apostar por ellas y tienes pérdidas, sino que el valor por lo que estabas luchando va disminuyendo. Si yo he dicho me voy a meter con Borrell es porque, curiosamente, y estas como siempre las paradojas a las cuales somos tan aficionados los economistas, lo que aparentemente es algo bueno, que no digo que no sea bueno en términos morales, puede ser perfecto,
pero repito que no es mi business. Yo simplemente digo que el hecho de decir yo corro con la factura de Ucrania, eso incentiva que los ucranianos sigan peleando, ¿vale? Y que dejen de lado cualquier posibilidad de negociación. De negociación respecto a dónde vamos a poner la raya de la frontera. Es a lo que estoy hablando. Por lo tanto, mi acusación, digamos, a Borrell es que Borrell sabe perfectamente de qué está hablando. Es un economista. Y sabe que esto que aparentemente es tan bonito, yo voy a correr con los gastos. Esto incentiva los destrozos y la continuación de la guerra. Punto. Nada más. Por lo tanto, que continúe esta especie de destrozo de recursos, que es una guerra como la guerra de Ucrania, que estamos viendo. Tan simple. Pero ahí, Fernando, no tienen en cuenta el beneficio futuro de lo que se refiere a la reconstrucción, a tener que pagar. Eso ya son elementos macroeconómicos. ¿Quién va a pagar? ¿Quién las empresas que se van a beneficiar? Es posible, pero yo lo veo en otros términos. Es decir, recursos que vayan a Ucrania no van para acá. Tan simple como eso. Es decir, sí. Es decir, olvídate un poco de la finalidad. Ocurre que hay empresas que se van a beneficiar de eso, pero esos recursos que vayan a Ucrania no van a ir a España. Tan simple como eso. Estamos, como siempre hablamos en economía, en coste de oportunidad de estas cosas. Ahora bien, este análisis es muy simple. Vamos a ampliar un pelín. Pero en la misma lógica. Ocurre que aquí estoy analizando una guerra en que el atacante o el defensor solo tiene un objetivo, que es quedarse con X. Pero ocurre que puede haber otros objetivos también. Uno de ellos puede ser el odio. ¿El odio qué significa? El odio en términos económicos no es que sea, te odio, no te quiero, no. Es que yo me beneficio de tus males. Eso es lo que significa. Vale. Y ahora me toca dar un poco de caña a los rusos porque, por ejemplo, poniendo el ejemplo, volviendo ahora, recordad que cuando Vladimir Putin lanza lo que llama Operación Militar Especial contra Ucrania en febrero del año pasado, de las cosas que dice que por qué está haciendo, al margen de que quiere defender el Donbass, o sea, quiere un territorio que luego para los prorrusos, que es la parte que estamos viendo aquí, quiere un territorio para los prorrusos, X, el Donbass y Kherson y esas cosas, luego dice que quiere hacer otra cosa, que es desmilitarizar Ucrania. ¿Recordad que lo dice? Bueno, también dice desnazificar. De los objetivos de la operación militar estratégica. Leamos eso desde nuestra perspectiva. Es decir, si tú quieres desmilitarizar al otro, que significa que tu objetivo no solamente es quedarte con X, el Donbass, sino que quieres que tú también te beneficias de que el otro pierda capacidad militar. Es decir, las pérdidas del otro son para ti ganancias. ¿De acuerdo? Esto lo podemos ver de una manera muy simple. Veamos. El atacante, Rusia. Probabilidad de victoria de Rusia, que todavía. Por lo que Rusia espera conseguir. Conforme pase la guerra, lo que va a conseguir, si gana, va a ser un trozo cada vez más pequeño. Pero ahora fijaros, voy a poner aquí algo. A Rusia no solamente le interesa Ucrania, le interesa eliminar, desmilitarizar Ucrania. Es decir, que dentro de su lado de beneficios está también las pérdidas que sufre Ucrania. ¿Vale? Estas son las pérdidas que sufre Ucrania, que lo ve como un beneficio. Por supuesto, pérdidas de Rusia. Si esto es mayor o igual que cero, a Rusia le interesa. Aquí estamos metiendo la posibilidad de odio. Odio significa que el otro es malvado, no sé qué, es lo típico. Lo único es que claramente ya los dos actores, bueno, también los ucranianos ya odian a los rusos por encima de todo. Pero Putin cuando hace la operación militar, es que lo dice explícitamente, desmilitarizar al otro significa acabar. Es que las pérdidas que sufre el otro te benefician a ti. Vale, ¿y qué cambio nos supone esto? Pues, como veréis, es muy simple. El cambio es lo siguiente, que ahora, para que Rusia se meta en guerra, que se metió, debería estimar su probabilidad de victoria mayor que esto pasa.
probabilidad para las pérdidas del otro. Y ahora observad, es muy evidente esto, que cuando las pérdidas del otro son para ti ventajas, esto es menor. Es decir, que al incluir las pérdidas del otro como un beneficio para ti, significa que la probabilidad límite a partir de la cual te interesa meterte en guerra cae. ¿Lo veis? Es decir, imaginad que inicialmente esto fuera de 0, el 60%. O sea, las pérdidas dividido por el total de las ganancias posibles. Esto porque esto es pérdidas y ganancias, ¿no? 60. Y que Rusia creyera que su probabilidad de ganar fuera el 80%. Luego veremos. Pues como 80% es mayor que el 60%, a Rusia le interesa meterse en guerra. Eso es lo que. Fijaros que esto actuaría como el límite a partir del cual, si tu probabilidad estimas que es mayor, te metes en guerra, racionalmente. Todos estamos haciendo un cálculo racional. ¿Seguís? Pues imaginad que ahora esto es cuando el mal del otro, que le vaya mal, entra, es un bien para ti. Significa que en vez de 60, ahora por ejemplo esto es 40%. Significa que ya Rusia no necesita un 80% de probabilidad de ganar para meterse en guerra, sino con mucho menos se metería en guerra. Es el problema del odio. Azuzar el odio. Azuzar el odio. Fijaros cómo, entonces, es el gran problema que tienen las guerras religiosas y el azuzamiento del odio tan característico que estamos viendo desde el siglo XIX, fundamentalmente. Aún ya no en guerras religiosas. Convertir al otro en despreciable, odioso, habría que acabar con él. Yo he oído que si los rusos habría que acabar con ellos porque el alma rusa es no sé qué, se olvidan, y que son unos esclavos y esclavos, se olvidan de Kropotkin, de Bakunin, de Lenin, por ejemplo, o de Dostoyevsky, o Tchaikovsky, o Tolstoy, de toda esa gente, ¿no? Ahora el alma rusa, ¿no? El odio, ¿no? Los rusos. Fijaros que cada vez que estamos haciendo eso significa que meter estos discursos muy típicos de los medios de comunicación de masas, lo único que hacen es que fomentan, obviamente, que racionalmente sea más rentable para los actores seguir en guerra. Y la guerra siempre es una carnicería, obviamente. ¿Vale? Estamos introduciendo aquí. El odio favorece que sea racional meterse en guerra. Favorece. Y cuando el odio ya es brutal, mucho más, porque es que tienes que destrozar al enemigo por encima de todo como un mandamiento moral. Cuando llega a eso, como hemos dicho antes. Otra ampliación. La idea de los costes hundidos. Para los economistas, los costes hundidos, o lo que es lo mismo, las pérdidas irrecuperables, no deben de pesar en las decisiones. Son costes fijos, pérdidas irrecuperables. ¿Por qué? Porque hagas lo que hagas, están allí. Es un coste hundido, una pérdida irrecuperable. Eso es la lógica que enseñamos en clase de comportamiento racional. No debe de pesar los costes hundidos en las decisiones. En castellano, pues hay un refrán que lo dice, agua pasada no mueve el molino. Es lo que hay. Significaría que las pérdidas no deberían de pesar nunca en las decisiones. Sin embargo, ¿qué sabemos cuando analizamos economía del comportamiento? Que, sin embargo, las pérdidas pasadas siguen pesando en las decisiones. Los costes hundidos pesan mucho en las decisiones. Y más se ha comprobado en los términos de la guerra. En términos de guerra, los costes hundidos pesan un montón. La idea es, mira los muertos de antes, si ahora te rindes, ¿eso qué implicaría? Habrían muerto en vano. Vamos a ver, los muertos del año pasado están muertos, hagas lo que hagas. Luego piensa en términos de futuro. Pero ese argumento que todos lo oímos y nos resuena en la cabeza, los héroes, nuestros héroes, los que murieron por ti, esos son, eso, es que si no, si ahora vas a la paz, estás traicionando. ¿Cómo alguien puede traicionar a un muerto? Los muertos no sienten ni nada ni hablan. ¿Cómo sabes si está traicionando? Es obvio que es un coste hundido y no deberían de pesar. Sin embargo, pesan enormemente. ¿Qué pensarán desde el otro mundo
bandera y demás gaitas. Todo eso que tanto le gusta el discurso épico militar para un economista es voy a decirlo claramente, una soplapollez, una irracionalidad, pero aceptando que es una absoluta irracionalidad, y así se explica en clase, sin embargo hay que reconocer que pesan en las decisiones. Vale, ¿cómo lo podemos introducir? Vamos al modelo más elemental. Recordamos que Rusia, o por el caso Ucrania, me daría exactamente igual, se meterían en guerra cuando se cumpliese esto. Fuera mayor o igual que algo que ahora voy a poner. Si yo pongo aquí 0 significa que tengo que juzgar si me interesa meterme en guerra respecto a 0, con respecto a no hacer nada. Ahora, si meto las pérdidas del pasado, ¿qué significa? Que estaré dispuesto a meterme en guerra aunque ahora lo pase muy mal, porque tengo que compensar las pérdidas del pasado. Esto es el constructivo. Es decir, que aunque esto fuera negativo, irracionalmente no me debería de meter en una guerra, como exijo compensar lo que sufrí en el pasado en el periodo de -1, ya no basta con que no es necesario que tenga una ganancia esperada positiva para meter una guerra. Puede ser negativa, siempre y cuando compense así parte de los costes hundidos de esto. Y lo mismo pasaría para el caso, digamos, del B. Tienes que compensar costes hundidos. Es decir, que puede ocurrir perfectamente esto. Que aunque no sea racional meterte en una guerra, te metas porque estás valorando los costes. Es decir, que cuando pesa el pasado, que no debería de pesar, repito, te metes en guerra cuando ocurre que esto sea mayor o igual que lo siguiente. Y claro, fijaros que pasa lo mismo que antes, el numerador es más pequeño, tienes más incentivos. Claro, como ya sabemos, esto es lo típico de la retórica militar. Lo típico de la retórica militar es que cuando acuden a que las pérdidas en el pasado, los costes hundidos, lo que pensarán de ti los héroes que murieron por España o por Francia o por lo que sea, eso incentiva la pelea. Toda esa retórica da lo mismo. Oh, los muertos de antes. Irracionalidad para un economista. Ahora, funciona directamente. Dos puntos adicionales. Hasta ahora hemos supuesto que X, el recurso, vale lo mismo para A que para B. Es decir, que el valor que le da a X es el mismo Rusia que Ucrania. Vale, el valor. Esto no es cierto directamente. Los economistas distinguimos que es diferente el valor que le damos a algo dependiendo si ya es nuestro o no es nuestro. Esto se le llama efecto rotación. El efecto de rotación significa que valoramos más algo que tenemos a la hora de desprendernos de ello que lo que lo valoraríamos para conseguirlo. El efecto de dotación, ¿en qué explica? Pues esa enorme dificultad que tenemos de deshacernos de cosas que vamos acumulando, ¿no? Directamente. Es que esto, el efecto de dotación. El efecto de dotación significaría lo siguiente, que el valor que le damos, el valor que le da a X, es más pequeño que el valor que le da B a X, el defensor, porque está defendiendo. ¿Vale? ¿Qué significaría esto? Pues que, y entramos ya en otra materia,
Fijaros, a Rusia le interesará meterse en guerra si ocurriese esto. Me voy a olvidar de todos los demás elementos que hemos dicho. El valor que le da Rusia. Y estoy suponiendo que el valor que le da Rusia a sus propias pérdidas es el mismo que el valor que le da Ucrania a sus propias pérdidas. Podemos también analizarlo, pero los muertos que sufren los ucranianos les duelen tanto a los ucranianos como los muertos que reciben los rusos. Exactamente igual. Ahora bien, observad que este denominador ahora es distinto. Es distinto. ¿Esto qué significaría? Vamos a poner un caso especial. Imaginemos que las pérdidas de ambos dos son iguales en cada periodo. Esto significaría lo siguiente. Que el hecho de que este valor sea mayor, de este denominador, significa que Ucrania tiene más incentivos en defenderse que Rusia en atacar. Porque la probabilidad de ganar que necesita Rusia es mayor que la probabilidad de ganar que necesita Ucrania. Eso indica que su capacidad de combate es mayor, cosa que se ha observado, por cierto, directamente. Miradlo, significa esto. En este caso, los numeradores son iguales, pero este denominador es más pequeño que este. Significa que este cociente sería mayor que este. Por lo tanto, Rusia necesitaría una probabilidad más de ganar, más alta de ganar para meterse en un combate o para seguir peleando. Ucrania, con menores probabilidades de ganar, sí va a seguir combatiendo, porque valora más lo que puede perder. Lo cual es un elemento que ahora, a continuación, pues voy a intentar trabajar. Me quedaría otra serie de ampliaciones, pero dada la hora que es, pasamos de ella. La idea que quiero transmitir es muy simple. Es decir, estamos haciendo un análisis de racionalidad. Ahora, lo que quiero que veamos es una situación, volvamos al caso más simple, que es lo que está implícito aquí, neutralidad ante el riesgo, las valoraciones iguales, etcétera, de los actores. Quiero que nos demos cuenta de una cosa: ¿por qué es irracional la guerra? Colectivamente la guerra. Y para ello, pues nos va a salir también otra de las paradojas de la economía de la guerra, que es muy bonita. Bueno, es bonita, supongamos que existe información perfecta, que A y B tienen información perfecta. Y para los erudos en la materia, que existen expectativas racionales. ¿Esto qué significa para los que no saben esto y no quieren saber mucho? Pues que supongamos que todo el mundo sabe con precisión cómo veis la guerra. Todo el mundo sabe. Es decir, A y B saben cuáles son las probabilidades de ganar la guerra que tienen cada uno. Y coincidimos. Es decir, imaginemos una situación en donde yo, ruso, sé cuáles son mis probabilidades de victoria. Y sé cuáles son las tuyas. Y coinciden con las que cada uno tiene. Es decir, supongamos que A dice, mi probabilidad de ganar es el 70%. Por lo tanto, la probabilidad de que gane B es el 30%. ¿Vale? Supongamos que B, a continuación, dice, mi probabilidad de ganar es el 30%, lo cual implica que la probabilidad de ganar de A es el 70%. Esto se llamaría una situación de información perfecta. Nos conocemos perfectamente. Y coincidimos. Información perfecta, expectativas racionales. Es aquella situación que la siguiente, que yo sé cuál es tu probabilidad de ganar y tú sabes cuál es la probabilidad de ganar, tengo yo. Y entonces a continuación, fijaros que es una cuestión muy elemental. Si yo supiera exactamente cuáles son tus probabilidades de ganar una pelea contigo y tú sabes las mías, ¿qué sentido tiene que nos pusiéramos en una guerra? Si tú tienes un 70% y un 30%, ¿no sería mejor hacer lo siguiente? Oye, vamos a jugárnoslo. Hacemos lo siguiente. Tú tienes un 70% de ganar y yo un 30%. Pues hacemos una negociación que consiste en una negociación muy simple. Cogemos un bote y lo ponemos con 10 bolas, 7 negras y 3 blancas.
y llamamos a un niño del colegio ese de San Ildefonso, de la lotería, y decir, revuelve, mete la mano y saca. Y entonces mete la mano, saca y dice, ¡blanco! ¡Bien! Gano yo. Vale, ¿para qué no vamos a pegar? Sí, ya sabemos cómo iba a acabar esto. ¿Vale? Es mejor. Cuando hay información perfecta, es una de las condiciones necesarias, no suficientes para que no haya guerra. Si yo sé cuál es tu probabilidad de ganar, tú sabes cuál es la mía, ¿por qué no llegamos a un acuerdo? Vamos a ver. Entre el territorio a disputarse en Ucrania es este. Tú tienes un 70 y yo tengo 30, pues mira, tú te quedas con el 70 y yo me quedo con el 30. Arreglado, vale, sin destrozos. Porque pegarse es tonto, porque íbamos a acabar en las mismas circunstancias. ¿Veis la lógica? Matemáticamente es muy simple. Cuando hay información perfecta, significa que la probabilidad de ganar que yo creo que tengo es igual a 1 menos la probabilidad de ganar que tiene el otro. Y estamos de acuerdo en eso. Y entonces, ¿qué sucede? Pues, fijaros, sin pelea, lo que ganaría sería la probabilidad de ganar por lo que ganaría sin pelea. Obviamente esto es mayor que lo que ganaría con pelea. Y para mí pasaría lo mismo. Lo que ganaría peleando sin pelea, oye, a cara cruz, es mayor que lo que ganaría peleando. Sumamos y ¿qué tenemos? O sea, X es obviamente mayor que esto es igual a la unidad multiplicado por X menos dt menos LA menos L. Claro, una solución pacífica es mejor que peleándose colectivamente. Peleándose colectivamente hay unos destrozos tanto del equipo material como los muertos como las pérdidas. Luego la información, tener información perfecta sobre las capacidades de combate, sobre las probabilidades de éxito que están relacionados, es lo mejor para acabar con las guerras. ¿Esto qué significa? En que digan lo que digan toda la gente que sale en las películas de televisión y en las series y todo esto, no hay nadie más pacifista que los espías. Porque ¿qué hacen los espías? Los espías se van diciendo, oye, esto es lo que tiene este, esto es lo que tiene el otro. ¿Por qué existen agregados militares en todas las embajadas? Los agregados militares dicen, porque voy a hacer maniobras, mira el último tanque que me he comprado, pues te voy a invitar a las maniobras, mira lo que hacemos, joder. Vale. Por lo tanto, apunta. Al contrario, ¿quiénes son los peores? Los que se cargan los espías y los que inflaman al personal. Nuestro ejército es el más potente porque somos los más machotes, los más tíos, los más no sé qué. Todos esos inflaman, hacen creer que tu probabilidad de éxito. ¿Cuándo hay una guerra con toda seguridad? Hay una guerra con toda seguridad. Cuando tú te crees que tienes un 80% de ganar, si tú te crees que tienes un 80% y el otro se cree que tiene un 80% de probabilidad de ganar, tenéis un 160% de probabilidades en el mismo. Os metéis en la guerra directamente. Luego, un elemento básico para que haya una guerra es la información, la manipulación de información, no tener información precisa. La guerra es muy costosa irracionalmente, pero puede ser privadamente racional. Sin contar elementos que me he dejado, pues el papel de los billetes. Y vamos ahora ya a la última parte, porque me tengo que dejar un montón de cosas, que es de qué depende la probabilidad de ganar. Porque aquí todo el rato estoy diciendo la probabilidad de ganar de A y de B. ¿De qué depende esas probabilidades de ganar? Los economistas han hablado de lo que llaman las funciones de éxito en el conflicto. Y han dicho que la probabilidad de ganar de A o la probabilidad de ganar de B las podemos de alguna manera formalizar. Y van a depender, pues,
en general de dos tipos de funciones de éxito. Lo que se llama la función ratio y lo que se llama la función logística. ¿Qué diría la función ratio? Diría que la probabilidad de ganar de A depende, lo voy a escribir así, de lo siguiente. Va a parecer muy complicado, pero no lo es. Depende de esto, que parece muy complicado. No es nada complicado, ya veréis. Y es una cosa muy elemental. ¿A qué llamamos MA y MB? MA y MB son la capacidad militar. Es como una función de producción en economía. ¿De qué depende tu capacidad militar? Depende de una función que depende de qué? De cuántas armas tengas, capital físico y movilizado material. ¿Cuántas municiones tengas? ¿Y cuántos trabajadores carne de cañón tengas? Recordad que es como decoran los economistas, un ejército como una empresa. Ah, y depende de qué. De otra cosa, depende de lo que llamaré beta B y MB. De cuántas armas tenga el otro, de cuál es la capacidad militar del otro. De tal manera que si el otro tiene más capacidad militar, tu capacidad militar disminuye. Eso es lo que queremos afirmar. ¿Por qué le metes la eficiencia? Ahora la verás. Las ganas también. Que tiene que ver con otra cosa. Delta. Delta se le llama parámetro de adhesividad. El parámetro de adhesividad apunta hasta aquí, qué importancia tienen las armas en un conflicto. Cuando me explico esto en clase, digo, intento acordarme de cómo me explicaron la famosa batalla de la Armada Invencible contra los ingleses, contra los franceses y estos anglosajones que como siempre nos han estado machacando. Bueno, siempre hubo también españoles que le ganaron, que son los franceses. No, pero digo a los anglosajones auténticos, esos más bien en Cartagena de Indias, ¿cómo se llama? Blas de Lezo, exacto, famoso Blas de Lezo, que digo que me llamo. Vale, ¿qué es Delta? Delta. ¿Hasta qué punto las armas son fundamentales? Y yo siempre recuerdo con mi profesor de historia cuando yo era pequeño, un mocoso, y entonces nos contaba la Armada Invencible, y entonces cuando llegan las noticias del desastre de la Armada Invencible, llegan a Felipe II, 1568, sí, creo que sí. Y entonces la respuesta de Felipe II. Yo no mandé mis barcos a luchar contra los elementos. ¿Qué está diciendo Felipe II? En el caso que dijera eso. Porque en siglo XVI, otoño, en el Canal de la Mancha, la capacidad militar de dos adversarios está, a la hora de resolver el conflicto, depende de qué? Del tiempo que haga. Porque claro, sin máquinas, sin vapor, sin motores, sopla el viento por uno por otro y los barcos cada uno se va por su cuenta, que es lo que ocurrió porque hubo un montón de barcos a la Armada Invencible que dieron la vuelta hasta por Nuevas Hébridas. Y llegaron a La Coruña los que llegaron, pero no por vía directa, sino casi llegando hasta Islandia, una locura de esta directamente típica. Porque era muy poco decisiva tener el rey. Ahora la decisividad ha ido ganando. Por ejemplo, en un conflicto entre dos países pequeños, la decisividad de tener mayores armas o menos es poco decisivo. ¿Por qué? Porque depende que el hegemón Estados Unidos les permita pegarse o no. Oye, que si os pegáis os quito fondos, punto. No se pelea directamente. Ahora mira, en el caso entre Rusia y Ucrania, y Rusia y Occidente, la decisividad de las armas puede ser muy elevada. ¿Vale? Fijaros, si la decisividad fuera cero, ¿qué tendríais aquí? Algo elevado a cero, ¿qué es? 1 partido por 2. 0,50 significa tu probabilidad de ganar es caro plus, independientemente de cuántas armas tengas. ¿Vale? La decisividad aumenta cuando las armas son relevantes a la hora del conflicto. Esto es lo que está ocurriendo ahora, básicamente. Lo que está ocurriendo es que
quién tiene, y es algo que está jugando, por ejemplo, ahora mismo Rusia, es a que en esta función se quede Ucrania sin municiones. Sí, tú le das tantas, pero sin municiones, sí. Y también tiene un problema de abastecimiento de reclutas, de nuevos soldados, porque ya están metiendo gente que tiene 50 y tantos años. Y diría, vale, eso significa que está llegando hasta el extremo. Rusia está jugando otro tipo de pelea. Parámetro de visibilidad. Y ahora lo que tú venías diciendo, la eficiencia alfa. Alfa significa en qué medida haya algo que hace que luches con más intensidad o con menos. En general, siempre se dice que el atacante tiene menos eficiencia que el defensor. La eficiencia del atacante, la voluntad de combatir del atacante es menor que la del defensor. Por lo que os he dicho antes, el defensor. De tal manera que es lo habitual que incluso los militares calculan lo siguiente: para que un ataque tenga algo de efectividad, o sea, tenga ciertas probabilidades de éxito, tiene que tener como mínimo entre 3 y 5 veces más efectivos que el defensor. Y si es en ciudad, 10 veces más. Los rusos esto lo saben perfectamente porque han estado en la guerra de Siria y estuvieron en Chechenia. De tal manera que saben que la efectividad de los ucranianos es mayor. Siempre el defensor tiene una ventaja. Directamente. Luego es todo. Esto sería la función ratio. La función ratio, en último término, para B sería lo mismo. Estos serían los factores de que dependería. Si cogéis estas funciones y dividís arriba y abajo por lo mismo, fijaros por qué se llama función ratio. Tu probabilidad de éxito depende de 1 más depende de esto. He dividido todo por esto. Y fijaros, el elemento significa que lo importante es la proporción de tus armas y la proporción de tu efectividad a la hora de ver la probabilidad de éxito. Ahora lo veremos un poco más. Pero importa el ratio. ¿Qué tienes? ¿El doble de armamento? ¿Qué proporción de armamento tienes más o menos? ¿Qué proporción tienes más o menos de capacidad de combate, de voluntad de combate? Y lo mismo se podría haber hecho para eso. La función logística es un poco más complicada y lo que te indica es que, no la voy a poner porque es una exponencial, que da igual matemáticamente, significa que lo que importa es tener algo más que el otro, tener no una proporción mayor, sino unos soldados más. ¿Vale? Voy a la parte, ya acercándome al final, más difícil. Entonces lo voy a hacer de una manera muy rápida y simplemente digo que me tenéis que creer en lo que estoy diciendo. Lo que se conoce como leyes de Lancaster, leyes de Lancaster de la guerra. Bien, hemos dicho que lo importante es cuántas armas tienes, cuánta es tu capacidad de combate. Tu capacidad de combate, tu M, varía conforme va pasando la guerra, porque tienes pérdidas. ¿Vale? Esto es cómo varía tu capacidad de combate en cada periodo. Que sería lo siguiente. ¿Cuánto tenías antes de empezar a combatir menos las pérdidas que has tenido en este periodo? ¿Vale? Es simple. Tu capacidad de combate, pues, va decreciendo directamente. Cada vez tienes menos, ¿vale? Cada vez tienes menos. Más o menos sería así. ¿De qué depende estas pérdidas?
¿Estás algo de combate? Puede aumentar si te llegan más, te dan, por ejemplo, lo que estamos haciendo con Ucrania es darles armas. Aumenta, porque estás rellenando sus stocks de armas que están depreciando. Me voy a olvidar de esto porque no tengo tiempo. Tus pérdidas, recordad que esto es las pérdidas, dependen de qué. Estos son tus pérdidas, de la capacidad de combate del otro y su fuerza. Esta es una posible función, existen más. ¿Vale? ¿Y qué pasa con las pérdidas del otro? Es una pérdida. Capacidad de combate del atacante por su capacidad de atacar. ¿Vale? Diferencial, tendríamos lo siguiente. Me da esto. Voy a ir sin dar muchas explicaciones. Es una ecuación diferencial. Se resuelve, se calcula y vamos a meter lo que dice Lanchester. Una guerra acabaría de todas cuando uno de los actores se queda sin munición, se queda sin capacidad. Una guerra puede acabar antes, obviamente, pero con seguridad una guerra acaba cuando sucede esto. Es decir, la idea sería que aquí esto es el curso del tiempo, tú arrancas con una determinada capacidad y luego vas perdiendo la guerra. Y aquí, el que primero se quede sin M, para la guerra. ¿Vale? El primero que su M pasa a ser cero. Es decir, la idea que tiene Lancaster, que es un ingeniero, es decir, tú tienes stocks militares. Ocurre que tú te vas pegando y vas disminuyendo, unos y otros se van disminuyendo ese stock. ¿Y cuándo acaba la guerra? Pues acaba la guerra, el primero que dice, ya no tengo con qué combatir. Tan simple como eso. Pues bien, cuando se resuelve esta ecuación diferencial, nos da lo siguiente, y paso ya a concluir, y se llama la ley de las potencias de Lanchester. Ya veremos qué implicación tiene. Nos dice lo siguiente, que A, el atacante, gana si ocurre lo siguiente. A, el atacante gana si ocurre esto. Se llama ley de los cuadrados. En estas condiciones, ¿qué significa? Que matemáticamente va a ganar la guerra si ocurre que aunque el defensor tenga más capacidad de atacar que tú, más ganas de defenderse, sea más efectivo que tú, imaginad que esto es mayor que la unidad. Pues bien, el otro gana si se cumple esta relación, que el cuadrado de sus stocks iniciales de armas respecto al cuadrado del otro sea mayor que esa cantidad. La implicación, ¿qué sería, por ejemplo? Esto es la ley, una ley que no tiene por qué cumplirse. Depende de estas condiciones, se puede articular de una manera. Lo que viene a decir es que el elemento básico para predecir cómo una guerra va a acabar, el elemento básico no es ver cuánto tiene uno y cuánto tiene otro, sino el cuadrado de lo que tienen unos y otros. A va a acabar matemáticamente ganando va a acabar, si ocurre que el cuadrado de sus armas supera al cociente de sus efectividades. Aplicado al caso de Ucrania. Teniendo en cuenta que MB, lo de Ucrania está limitado, y MA parece ser los stocks de armamento rusos son mayores. La idea es que eso que juegan los militares, no lo que sale en televisión, sino que se dedica a hacer matemática militar, que Rusia va a ganar.
principio, técnicamente, Rusia tendría una ventaja, aunque su capacidad, su eficiencia fuera más baja. Porque el cociente de sus stocks es de los cuadrados de beneficio. Eso es lo que diría un ingeniero militar, y aún así formaría parte de las leyes de Lancaster. Uno puede creérselo o no, pero vamos, esto es lo que nos dice la parte esta económica. Existen otras leyes de Lancaster y no me da tiempo. ¿Son stocks iniciales? Iniciales. ¿Sabes por dónde voy, no? Stocks iniciales, pero ten en cuenta que esto se puede suplementar directamente. Pero lo que importa, de todas maneras, lo que importa es que hay algunos stocks, es decir, es diferente, por ejemplo, si podemos decir que la guerra es entre el Occidente colectivamente y Rusia, porque en tal caso Rusia ocurre que... pero la pregunta es, probablemente el error ruso inicial fue considerar que Ucrania no tenía stocks. Ucrania tenía mucho más stock militar de lo que se suponía. Ya desde el año 2020 el ejército ucraniano era interoperable con el respecto de la OTAN. Dos, tampoco Rusia se creía que Occidente se pusiera, porque era un asunto fronterizo, a apoyar de tal manera tan fuertemente como Ucrania. Si no, nos explica, por ejemplo, que Rusia tuviera algo así como 400.000 millones de sus divisas en bancos en Londres, que han sido expropiados directamente. Bueno, eso no está tan claro. Es decir, que Rusia hizo malos cálculos inicialmente respecto a cuál era la capacidad de rellenar sus stocks que tendría en el curso de la guerra. Y está viendo que continuamente va llegando armamento nuevo a Rusia. Pero el problema es que para Rusia tiene, los matemáticos rusos y según, pues lo que tienen es una limitación porque Rusia no cree que ni Estados Unidos ni Europa mande soldados al frente. De tal manera que tiene una limitación es la población en edad militar, directamente ucraniana, que ya es difícil, ya empiezan a tener problemas de reclutamiento, gente que se escapa, que intenta ir, porque imagina a la gente de 40 y tantos y 50 años en frentes. No llega un momento que su capacidad pues, no es la misma. Y dos, las municiones. Ocurre que ahora mismo buena parte de los países occidentales ya no tienen en sus arsenales municiones del calibre que utilizan los rusos, de las 155 milímetros. De tal manera que ahora mismo diariamente se calcula que los rusos lanzan en torno a 20.000 proyectiles diariamente en las zonas de combate, en tanto que los ucranianos no llegan a los 2.000. Es decir, que existe una asimetría enorme en la capacidad militar porque la idea sería que empieza a pesarles. Eso es lo que dice. Lo que yo busco ahora, cositas de estas de saber por interés cómo va la guerra, pues la idea es que tarde o temprano la superioridad de stocks de Rusia se notará. Puede ser que no, porque esto ya siempre corre hacia el futuro. Y lo último que me interesa ahora, porque esto da la impresión de un aspecto muy mecánico de cómo funciona la economía de la guerra. Hay un aspecto estratégico importante que rompe un poco el esquema de Lancaster, que es un esquema de carácter ingenieril, y es lo que se llama el aspecto estratégico. Es decir, ¿qué tipo de guerra eliges? Porque existen muchos tipos de guerras. Está la guerra de posiciones, directamente. Está la guerra que es una guerra más o menos como una guerra de trincheras, frentes enfrentados, Primera Guerra Mundial, lo que se puede estar ocurriendo ahora en la zona de Bermud. Está la guerra de maniobras, que simplemente es mucho más flexible. Está la guerra de guerrillas. Hay diferentes tipos de guerra. Ahí está la guerra de desgaste. Directamente una guerra de desgaste que es la guerra de nunca plantear un enfrentamiento, sino adaptarte y desgastar a la estrategia que está haciendo Rusia. A la hora de clasificar las estrategias posibles, los economistas analizan la guerra de una perspectiva de teoría de juegos, que sería clasificar las estrategias dentro de un conflicto entre dos tipos. Lo que se llaman estrategias directas y lo que se llaman estrategias indirectas. ¿Qué son las estrategias directas? Estrategias directas son aquellas que tienen por objetivo afectar negativamente a la capacidad militar del adversario. Por lo tanto, que serían aquellas estrategias cuyo objetivo es acabar con destrozar MA. A querría acabar con MB, disminuir los stocks, la capacidad militar. En tanto que estrategias indirectas tienen que ver con la voluntad de combatir. Es muy diferente. Por ejemplo, si tú bombardeas, al menos la idea, a la población civil,
Eso no tiene ningún efecto sobre la capacidad de combate, porque normalmente la población civil, cuando bombardea las casas, los edificios, ahí no hay armas. Pero ¿qué ocurre? La idea es que bombardear a los civiles, eso afecta a la capacidad, a la voluntad de combatir. Simplemente está lloviendo, y que es muy diferente a bombardear cuarteles o bombardear centros donde existen armamentos, almacenes, ferrocarriles, etcétera, aunque hay, por supuesto, cosas de doble uso. Es decir, si te cargas un ferrocarril, estás molestando la vida de los civiles y también la capacidad de combate del ejército, de movilización, ¿vale? Pero en general se habla de estos tipos de estrategias directas o indirectas. Aquellas que van, su objetivo básico es afectar a la capacidad militar, aquellas que su objetivo es a la voluntad de combatir. Y entonces podríamos analizar las cosas mediante una matriz de pagos característica de un juego, donde el atacante tiene dos posibilidades: o de irse por ataques de forma directa, capacidad de combate, ataques de forma indirecta, la voluntad de combate. Y los defensores pueden defender de forma directa o defender de forma indirecta. Por ejemplo, ¿qué sería una guerra de guerrillas? Una guerra de guerrillas es un típico ejemplo de defensa, guerra de guerrillas indirecta. El origen, ya sabéis, la palabra guerrilla, que lo utilizan los anglosajones también, es la guerra de independencia española. Una guerra de guerrillas es que son pequeños picotazos continuamente que haces contra el enemigo. Ninguno es importante, no le afectan demasiado, pero simplemente es como un mosquito, acabas ya poniéndote en los nervios directamente, es decir, siempre hay otro mosquito que te está continuamente, son pequeñas bullas directamente. Una idea de ataque indirecto. ¿Esa idea de ataque indirecto? Pues el ataque directo es obviamente ir contra el otro directamente, tus legiones o tus enfrentamientos. El típico ataque indirecto de las guerras napoleónicas, enfrentamientos así. Pero existe otra forma de ataque que son indirectos, que es más bien guerras de maniobra, que se llaman, pues, ataco. Si veo que hay problemas, me retrocedo. No quiero tener demasiados problemas. Es decir, estoy atacando, pero siempre nunca de una manera directa, sino para cansar al adversario. Es lo típico de lo que se llama una guerra de desgaste, una guerra de atención. Va a depender de si es atacante o defensor el que sea lo preferido. Veamos. El problema que tiene siempre un atacante que va a otro sitio atacando es que cómo valoran las pérdidas. Por ejemplo, recordad en el caso norteamericano, pues el problema de la guerra de Vietnam, conforme empezaron a llegar féretros a Estados Unidos, con lo que los chavales que morían en Vietnam, y de pronto esto que es una guerra que sucede allá, sí, por el problema del dominó y no sé qué, que iban y que pintan nuestros soldados en las selvas vietnamitas. Es el gran problema que se plantea en los años 60 y 70, que hace que se hunda directamente la defensa que hace colectivamente de la guerra. De manera que Estados Unidos pierde porque su voluntad de combate queda completamente cada vez más pequeña. La sociedad no está dispuesta a combatirla. Es decir, el atacante tiene ese fundamental problema, tanto que el defensor no tiene ese problema porque simplemente el otro le está agrediendo y tiene que defenderse, y es una guerra de carácter existencial. ¿Eso qué significa? Que aunque el más fuerte no siempre tiene como su mejor opción es una estrategia de ataque directo, porque las estrategias de ataque directo son muy costosas en términos de pérdidas. Entonces, que es mucho más frecuente que los ataques indirectos pueden ser más útiles para ellos. Por ejemplo, ¿qué es un ataque indirecto? En mi opinión, otra vez ya es una cuestión para ver cómo podemos rellenar esta matriz, es lo que está practicando la estrategia de combate que está haciendo el ejército ruso. Ahora, actualmente el ejército ruso, ¿qué instrumentos, qué fuerza de combate está utilizando? Fundamentalmente está utilizando a unos mercenarios, el grupo Wagner, básicamente, que está reclutado como la Legión extranjera francesa o la Legión española en los tiempos que se montó, con mercenarios, delincuentes y gente que le gusta esto de las peleas, mercenarios directamente. Junto con chechenos, que también son gente que está muy acostumbrada a vivir un entorno así. De tal manera que prácticamente no utilizan a tropas rusas, porque lo que no quieren es que entren cadáveres rusos en Rusia, que eso elimine el apoyo. Es una cuestión, obviamente aquí la idea que se está diciendo es que los rusos están muriendo, pero a porro. Vamos a ver,
hay una cantidad de manipulación de esto enorme. Yo no lo sé exactamente porque es difícil de saber. El único informe más o menos relevante es un informe de la BBC junto con un grupo que se llama Medusa, que es anti-Putin, pero que está en Latvia. Y entonces la idea que han cogido es saber cuántos ha aumentado el número de sepulturas en los cementerios de toda Rusia, para calcular cuántos muertos adicionales hay, exactamente igual que con el COVID. Y con los datos que han ido recogiendo mensualmente o trimestralmente, aproximadamente han llegado a la siguiente conclusión. Será una estimación a la baja porque habrá muertos rusos que no hayan podido ser localizados y los muertos de las milicias de Donbass tampoco, pero os va a sorprender la cifra. La idea es que aproximadamente los datos de la BBC nos dicen que han muerto por esa estimación de carácter objetivo unos 16.000 soldados en esta guerra, no a los 250.000 que dijo. Podéis pensar, algunos dicen que bueno, habría que corregir al alta, pues saldría unos 20.000. En cuanto a los muertos por los ucranianos no tenemos tampoco ni idea. Entonces los únicos datos que aquí se suministran a veces con errores, pues han sido los de von der Leyen, eso que dicen que están entre 150.000 y 200.000 muertos. Una cantidad mayor directamente. Sin embargo, la sociedad ucraniana mucho más está más dispuesto. Es decir, que existiría una diferencia entre la mortalidad de unos y otros, entre las pérdidas de unos y otros. Porque lo que está haciendo básicamente eso sería el fruto de la estrategia que está adoptando el ejército ruso de que es. Al principio mandó muy pocos soldados, luego ha metido más, pero cuando lo que hacen los rusos directamente es bombardear, porque tienen más capacidad de artillería, y entonces lanza. ¿A quiénes? A los mercenarios. ¿Qué hay lío? Se retiran, vuelven a bombardear. ¿Sigue habiendo lío? Se retiran de todas maneras. ¿Que los otros avanzan? Los rusos se retiran. Prácticamente, que es lo que pasó en el verano con la ofensiva que perdieron Kharkov y buena parte de Kherson, hasta un límite. Porque la idea es que ellos no van a perder nunca lo que es ahora el corredor que comunica terrestremente Crimea con Rusia, que es lo que han ganado y no lo van a dejar perder. Pero vamos, la idea es que, por lo que parece ser, lo que los rusos no están a favor de, al contrario de lo que parece una estrategia de ataque directo, a las bandas, a las masas a luchar, sino esta estructura de ataque indirecto, que algunos llaman que es típica guerra de los escitas, en tiempos del emperador. Es decir, atacaban. ¿Había resistencia? Se retiraban. Y se retiraban para ir luego volvían a atacar. En una situación que es típica de una guerra de desgaste, que es aquellas guerras que favorecen a aquellos que tienen una ventaja en sus stocks. La idea, por lo tanto, como Rusia tiene una ventaja en sus stocks, pues vale, lanzo, veo mucha resistencia, lo que no quiero es muchos muertos, me retiro. Y así continuamente. ¿Y que esto dura años? Que dure años. Pero de momento, por ejemplo, no hay datos que suministren que, por ejemplo, la guerra no esté, y por supuesto con la idea de la propaganda, que esté perdiendo apoyos en Rusia. En absoluto, Putin parece ser que, no sé, sintiera que tiene todavía más apoyo de la población civil directamente. Dice, es información. La idea sería, si ahora relleno esto, ¿qué es lo que más le interesa a cada una de las partes? Bueno, pues fijaros que al atacante, en el caso que estamos hablando, una línea de ataque indirecto le puede ser útil. ¿Qué preferiría? ¿Una defensa directa o una defensa indirecta? La defensa directa es una defensa de posiciones militar típica. La defensa indirecta de un defensor indirecto es aquel que abandona y entra en guerra de guerrillas directamente. No defiende directamente, es una defensa indirecta de eliminar tu posibilidad de combatir. En general se piensa que esta es la mejor opción. Es decir, tú atacas de forma indirecta porque eres más potente y el otro que defiende directamente. De tal manera que tú no tienes muchas pérdidas, el otro le va proporcionando muchas pérdidas. Fijaros que hay 4 posibilidades, el 4 se le da a aquello que tiene una posibilidad basada estratégicamente en este juego. Es decir, por decirlo así, a Rusia lo que más le gustaría es que ella ataque indirectamente y que el otro defienda directamente, que por cierto es buena parte de lo que está sucediendo. A continuación, ¿qué es a lo que Rusia menos le gustaría? Vamos a poner el otro extremo. Pues una línea de ataque directo y el otro probablemente una guerra de guerrillas, que es lo típico ejemplo de Napoleón, lo típico ejemplo de se han enfrentado Estados Unidos en Afganistán o Estados Unidos en Vietnam. Es decir, tú lanzas y los otros simplemente aguantan y nunca hay un enfrentamiento decisivo, nunca llegas a ganar y simplemente es un continuo chorreo de muertos y de pérdidas continuamente.
la peor opción. Tú atacas directamente y el otro te defiende de forma indirecta. Pero se puede analizar las cosas con él. Y quedarían estas dos posibilidades. ¿Qué sería lo mejor? Ataque indirecto, defensa indirecta, ataque directo, defensa directa. No puedo decir, pero podemos poner el número que queramos, por ejemplo 2, 3, si queréis, o 3, 2. ¿Esto qué indicaría? Un análisis en términos estratégicos. Ojalá para Rusia se diera esto. Ojalá, lo peor para Rusia que se diera esto. Dentro de lo malo, menos malo sería esto, y esto sería menos bueno, y esto sería menos malo, estratégicamente. Ahora, para rellenar esto tenemos que rellenar desde el punto de vista del defensor. El defensor defiende. Y entonces el problema está en qué valor le da lo que defiende, porque puedes defenderlo de una manera indirecta, que es, te retiras, el otro ocupa el territorio y simplemente juegas a la estrategia de guerra de guerrillas, por ejemplo, lo que hicieron los talibanes directamente cuando Estados Unidos invade Afganistán. Simplemente ocuparon territorio, pero de día. De noche perdieron el territorio y era dueño de los talibanes. Una guerra continua de guerrillas directamente. O esto, ¿qué es lo que más les interesaría? Probablemente se piensa o dicen que en una situación como esta la mejor opción sería esta para los defensores. Es decir, aceptar que el otro tiene más capacidad que tú y simplemente luchar contra su voluntad de combate, como diciendo, estás entrando en un lugar del cual no vas a salir y esto se va a eternizar simplemente. Mis pérdidas van a ser escasas porque nunca me voy a enfrentar directamente a ti, sino una forma indirecta, aguantar y aguantar. Luego esta sería la situación mejor. Fijaros que aquí se pone una especie de simetría. Lo mejor para B, le damos un 4, es lo peor para A, le damos el 1. Y ahora tenemos que rellenar lo otro. Como siempre, fijaros, debajo de cada reino hay simplemente un cuento que contamos. ¿Qué podríamos poner aquí? Bueno, pues ahora ya es un poco... ¿Qué puede ser lo peor para B? Pues lo peor para B puede ser probablemente una línea de ataque indirecto del otro continuamente, tu defensa directa, que vas perdiendo continuadamente. Un 1 que podemos poner aquí, que sería la peor estrategia, lo peor. Y nos quedan estos dos por rellenar. Bueno, pues lo segundo mejor para mí, que sería, pues, defensa indirecta, un 3 y un 2, pues puede ser. O puede ser aquí un 2 y un 3, va a depender. Lo que me importa es como veamos un poco la lógica que hay debajo de esto, donde entre las estrategias directas e indirectas. Fijaros que nos da, por supuesto, es una introducción a cómo se analiza esto de la teoría del juego, pero nos da un aspecto. ¿Qué interesa hacer? Entonces lo que vemos es la racionalidad, es decir, ¿qué le interesaría a A? Esto es más pequeño que esto. Esto es más pequeño que esto. Luego A tiene uno que se llama una estrategia dominante. Actuar indirectamente. Ataque indirecto. Y B, 2 es más pequeño que 4, 1 es más pequeño que 3. Luego la estrategia dominante de B sería una defensa indirecta. Luego lo que deberíamos observar si los actores estuvieran jugando racionalmente es una mezcla de ataque indirecto por parte del agresor, en este caso José, y una estrategia de defensa indirecta por parte del defensor, que sería Ucrania. En la realidad está ocurriendo. Lo que está ocurriendo, más bien, es esto de aquí. Rusia hace una estrategia de ataque indirecto continuadamente. Nunca se enfrenta, no estamos viendo enfrentamientos continuos de pérdida tal, sino que es una pelea diariamente, una guerra de aflicción, una guerra de desgaste. Y Ucrania defendiendo de forma directa. La idea que esto es lo que nos explicaría es que dentro ahora mismo, por lo que yo sé, se dice, hay
un enorme enfrentamiento dentro del propio seno del gobierno ucraniano entre aquellos que dicen que la opción correcta es esta y lo que defiende el gobierno ucraniano. Estados Unidos está también apoyando esta opción. Es decir, no te metas en líos de defender directamente, incluso atacando y llevando todas tus fuerzas a un matadero como en Bakhmut. Juega a la guerra de guerrilla, juega a una estrategia indirecta, pero que Zelensky no le está haciendo caso, y habría enfrentamientos internos dentro del propio gobierno ucraniano, entre los militares que estarían dispuestos a abandonar algunas zonas como Bakhmut y otras cosas, retirarse y cambiar de estrategia, ir a una estrategia mucho más flexible, mucho más de guerra de guerrillas, y lo que defiende Zelensky, que para él la defensa básica y el mantenimiento de esas líneas, físicamente cueste lo que cueste, es fundamental, porque piensa que así, dicen, puede forzar a que la OTAN entre en Ucrania. Vale. ¿Esto es así o no? Esto es mi interpretación, la interpretación aquí de esto. Simplemente es el juego que nos da el poder ver cómo, desde un punto de vista no moral, no ideológico, podemos, utilizando pues argumentos muy básicos de la teoría y de la economía, enfrentarnos, olvidándonos de la moralidad de quién es bueno, malo, listo, tonto, yo qué sé, psiquiatrizable o maligno, malvado, es decir, olvidémonos de eso, podemos analizar una guerra en términos de teoría económica. Por supuesto, imaginad que estos, y ya me llevo ya 1 hora y pico, introducción, todos los 2 horas de horas.